Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Brian Florentino y en este video vamos a ver la inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un patrón de diseño que podemos utilizar para quitarle a una clase la responsabilidad de tener que crear un objeto. Es decir, tenemos una clase que para hacer el trabajo que hace se tiene que apoyar de otros objetos. Tiene que crear otros objetos de otras clases. Entonces, esta clase tiene esta dependencia. Depende de esos otros objetos que tiene que crear. Entonces, con la inyección de dependencia, nosotros podemos quitar esa dependencia. Es decir, la clase en cuestión no tendría que crear dichos objetos, no tendría eso en su responsabilidad, sino que los recibiría dichos objetos inyectados. Es decir, eh, va a recibir esos objetos mayormente en el constructor, es donde se reciben, pero no tienen que crear los objetos. De esta manera, nosotros no le estamos dando esa fuerte dependencia a dicha clase de los objetos que necesita. Esta es la idea básica de la inyección de dependencias. Aparte de que la inyección de dependencias nos permite cumplir uno de los principios SOLID, que es el principio de inversión, la inversión de dependencia, el cual establece que una clase no debería depender de otros objetos. No deberíamos tener objetos que dependan de otros, porque eso podría causar problemas a lo largo del programa, a lo largo del ciclo de vida del sistema. Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos 20 clases en un sistema y tenemos un proveedor de nube, una clase que representa un proveedor de nube. Este es solamente un ejemplo. Eh, Esas clases que dependen de ese proveedor de nube para realizar su trabajo tendrían que crear ese objeto internamente. Ahora supongamos que nosotros vamos a tener que cambiar de proveedor, es decir, ya no vamos a utilizar el mismo proveedor. Si estamos utilizando Azure, que es un proveedor de nube, y ahora vamos a tener que cambiar a Amazon Web Services, pues sería un problema si tenemos a Azure dentro de las 20 clases, porque tendríamos que ir a cada una de esas clases y hacer el cambio a Amazon Web Services. Entonces, la idea de la inyección de dependencia es evitar esto. La idea es que nosotros evitar crear ese objeto en dichas clases y que sean recibidos inyectados. Entonces, nosotros vamos a hacer esto acá. Es muy importante explicar esto porque se utiliza bastante la inyección de dependencias cuando estamos trabajando acá en .NET, también en API en .NET, ¿sí? Entonces, no solamente aquí, se utiliza bastante también en el frontend, por ejemplo, en Angular, se utiliza bastante también la inyección de dependencias. Entonces, es importante que explicar este patrón de diseño, porque también lo utilizaremos en el curso. No es obligatorio que utilicemos este patrón de diseño, pero es una buena práctica. Entonces vamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que haremos? Lo primero que haremos acá será crear dos nuevas clases, o mejor dicho, una clase y una interfase. Vamos a acá añadir una nueva clase. Esta clase que vamos a agregar acá será la clase en la que nosotros crearemos nuestros servicios web, que lo crearemos en los próximos videos ya. Yo la llamaré acá, bueno, no tareas, la llamaré estudiantes, estudiantes services. Y vamos a crear ahora una interfase, la cual llamaré el mismo nombre, pero será una interfase. Hay estudiantes services, una interfase acá. Y le vamos a añadir. Entonces, ¿por qué una interfase? Pues es bueno saber que la inyección de dependencia se apoya de las interfaces. Supongamos que esta clase la vamos a necesitar en otras partes del programa. Otras partes, sí. Entonces,
En vez de que otras partes del programa, otras clases, necesiten crear este objeto, es mucho mejor que lo reciban inyectado y quitarles esa responsabilidad. Entonces, lo que reciben es un objeto que implementa la interfase, que es esta interfase de acá. Porque eh, podría ser que nosotros tal vez ya no vayamos a utilizar este servicio, sino otros servicios u otros servicios tal vez. Entonces, para no tener que, para facilitar mucho las cosas, pues es mucho mejor que tengamos una interfase y que la interfase sea implementada por esas clases. Bueno, por las clases que nosotros vamos a inyectar. Entonces, en este caso, esta interfase le vamos a implementar acá. Vamos a venir acá, añadiremos dos puntos y escribiremos el nombre de la interfaz. Bueno, tiene el nombre, este nombre no iba a Services Class. Yo voy acá a renombrar esto. Es simplemente hay estudiantes services. Lo voy a renombrar y pues ya aquí lo tenemos renombrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que haremos? Ya nosotros estamos cumpliendo el contrato. Es decir, ya este objeto lo podemos pasar inyectado a cualquier objeto que lo necesite más adelante. Entonces, ¿qué es lo siguiente que haremos? Lo siguiente que haremos será ir acá al archivo de Startup y acá vamos a añadir dos namespaces. Antes que nada, les recomiendo venir acá, le den clic en añadir y vengan acá donde dice Project Reference y verifiquen que la clase, que el proyecto Service Layer está referenciado con Data Layer. Entonces, vamos aquí a añadir dos namespaces. Vamos a añadir el namespace que es Service Layer punto servicios y vamos a añadir otro namespace que es Using Data Layer. Ok, entonces, em, nosotros en el startup tenemos una manera de implementar la inyección de dependencia que ya nos proporciona el framework de ASP.NET de una manera muy sencilla y muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir acá dependency injection como un comentario. Entonces, ¿cómo implementamos acá la inyección de dependencias? Acá escribiremos el nombre services. Entonces, cuando hablamos de inyección de dependencias, acá tenemos tres formas que nos proporciona el framework para poder implementar la inyección de dependencia. Tenemos la primera que es add singleton. Add singleton es similar al patrón de diseño singleton en que creamos una única instancia que es accedida o que puede ser accedida por cualquier parte del sistema, cualquier módulo de manera global. Es similar acá. Si creamos si creáramos una dependencia con singleton, pues en cualquier parte del sistema que necesitemos hacer uso del objeto inyectado, pues va a tener siempre el mismo valor porque va a tener un valor que ya está establecido, porque es singleton, es único. También tenemos el add transient. El add transient, a diferencia de singleton, siempre es un valor distinto. Es decir, en donde sea que se utilice esta clase, siempre será un valor distinto. Digo, perdón, en donde sea que se utilice el objeto que sea inyectado acá. Y por último tenemos el add scope. El add scope es similar a transient, pero la diferencia con transient es que scope es diferente, pero por petición. Cuando tenemos una petición, el scope que ha sido inyectado a otras clases, pues siempre tendrá el mismo valor para para todo aquel que haga uso de de este objeto inyectado acá. Por petición será así, pero con transient siempre será distinto en cualquier parte. En nuestro caso vamos a utilizar scope. Entonces, habiendo ya utilizado, definido este método, esto espera valores genéricos, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué nosotros vamos a agregar acá? Nosotros agregamos este namespace para poder acceder a estas clases que están acá.
Lo primero que tenemos que agregar acá es la interfase que es implementada. La interfase es iEstudiante Services. Y lo segundo es la clase que que implementa esa interfaz, que es Estudiante Services. Y acá añadiremos los paréntesis y el punto y coma. Entonces, cuando necesitemos que un controlador o cualquier parte del sistema haga uso de estos servicios, pues se le va a pasar este objeto que implementa esta interfase, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a agregar? Vamos a agregar ahora el contexto de la base de datos. Si recuerdan que le expliqué, acá tenemos un contexto, que es este, contexto de Entity Framework. Entonces vamos a añadirlo acá también por dependencias para evitar que las clases tengan que crear ellos mismos el contexto. Entonces vamos a escribir aquí a dbContext. Aquí lo ven a dbContext. Entonces, ¿qué espera a dbContext? Pues espera un contexto de base de datos que le vamos a proporcionar acá. ¿Cuál es el contexto? El contexto es registro estudiante context. Si recuerdan, nosotros le agregamos acá la capa en como un namespace, por eso lo podemos acceder fácilmente acá. Entonces, ya hicimos las inyecciones. Ya cuando necesitemos hacer uso de esta clase en algún otro objeto, pues simplemente lo inyectamos en el controlador y no tenemos que crearlo. Acá lo mismo. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a venir acá a la clase estudiante services y vamos a agregar primero unos namespaces. Vamos a agregar la data layer. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nosotros hacemos uso de la inyección de dependencias? Pues simplemente venimos acá, escribiremos un atributo privado, crearemos, que será del tipo del contexto de la base de datos, registro estudiantes context, y este nombre de acá normalmente siempre es bueno que le pongamos cuando estamos utilizando atributos privados en una clase, es bueno que le pongamos siempre este guión bajo al inicio. Para eso es como una forma de que podamos identificar que es un atributo privado. No es obligatorio. Entonces, nosotros acá no estamos creando el objeto, no lo estamos creando, sino simplemente creamos ese atributo, pero no tiene ningún valor todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar el constructor de esta clase y dentro del constructor, pues vamos a recibir inyectado el objeto del contexto de la base de datos. Entonces, ¿qué haremos acá? Pues vamos a hacer uso de ese contexto. Es bueno que nosotros acá pongamos esto como read only. Read only es un campo de solamente lectura. A diferencia de las constantes, read only nos permite definir un atributo que puede estar vacío y más adelante en el constructor darle un valor. A partir de aquí ya no puede cambiar porque es solamente es de solo lectura. Entonces ya acá estamos haciendo uso de la inyección de dependencia. Acá estamos recibiendo inyectado el contexto que no lo estamos creando, como dije, no lo estamos creando, sino que simplemente lo estamos recibiendo desde el startup, que es quien nos proporciona ese contexto. Entonces, el otro caso, iremos al controlador acá y dentro del controlador vamos también a recibir un objeto inyectado. Vamos a escribir acá private. Entonces, vamos a venir acá a establecer este namespace. En nuestro caso estableceremos service layer puntos servicios para poder acceder a la clase que necesitamos. Vamos a establecer aquí, pero vamos a crear aquí un atributo que será del tipo de la interfaz que nosotros creamos. Hay estudiantes services. ¿Por qué del tipo de la interfaz? Porque vamos a recibir un objeto que va a implementar esa interfase. Y no nos vamos a preocupar qué tipo de dato es exactamente, simplemente que cumpla con ese contrato,
con esta interfase. Y vamos a darle un nombre. Le daremos un nombre. Antes de vamos a hacerlo también read only. Ven, aquí le daremos un nombre que será estudiantes services. Entonces, vamos a recibirlo también inyectado. ¿Cómo? Vamos a utilizar el constructor y desde el constructor vamos a recibir acá inyectado este objeto y luego vamos a darle el valor de este objeto inyectado a este atributo que creamos acá. Estudiantes services. Y pues listo. Aquí ya habríamos implementado la inyección de dependencias y estamos recibiendo objetos inyectados en estas clases. Como les dije, este patrón de diseño es una buena práctica, ya que esto nos permite que las clases que necesiten de otros objetos no tengan una dependencia fuerte de estos objetos, sino que cada clase no tiene que crear, sino simplemente recibe un objeto inyectado y ya. Esto es lo que nos permite la inyección de dependencia, que es un patrón de diseño bastante utilizado cuando estamos trabajando acá en ASP.NET y en muchos otros casos. Espero que este video les haya gustado. Ya esto ha sido todo. Está un poco largo el video. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse y nos veremos en un próximo video.